En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, pidiendo mucho el auxilio de Dios, su sabiduría, así como nos estaba dirigiendo Juan David en la oración, creo que puede ser buena idea ofrecer varias predicaciones, de las cuales esta es la primera. El título de esta predicación es Poder y Autoridad en la visión de Dios y en la visión del mundo. Poder y autoridad en la visión de Dios y en la visión del mundo. Esta serie va a tener ese subtítulo siempre, en la visión de Dios y en la visión del mundo. Porque un rasgo muy importante de nuestra época es darnos cuenta de lo que significa estar en el mundo sin ser del mundo. Esto es parte de una oración que hizo Jesucristo y que se encuentra en el capítulo número 17 de San Juan. Jesús dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Y entonces lo que queremos es descubrir qué significa eso. Es decir, cómo se puede descubrir, conocer la perspectiva, llamémoslo así, de Dios y la perspectiva del mundo. Vamos a ver cómo nos ayuda el Señor. Nos fiamos de Él, pedimos su Espíritu y también nosotros nos disponemos para escuchar y para aprender todos. En el tema de hoy hay un texto fundamental. Jesús nos dice, es decir, dice primero a sus apóstoles y también a nosotros, que no imitemos a los señores de esta tierra, a los poderes de este mundo. Dice Jesús, ustedes saben muy bien que los señores de esta tierra se aprovechan de la gente sobre la que mandan. Y Cristo nos invita a tener una óptica distinta, que no sea así entre ustedes. El primero entre ustedes que sea el servidor de todos. Ahí parece que está la idea clave, la idea central de esta predicación. La visión del mundo es usar el poder para beneficiarme yo. La visión de Dios es usar el poder para servir, para ayudar, para construir en las otras personas, en mis hermanos. Es decir, el poder como ventaja o el poder como servicio. Ahí está la idea central realmente. Y esa es la gran diferencia. Pero para asimilar esa enseñanza, vamos a tener dos partes en esta predicación. Primero vamos a recordar un poco del ambiente en el que vivía Cristo y luego vamos a comentar un poco de nuestro tiempo. Porque con mucha facilidad uno piensa que el tema del poder es un tema que se queda únicamente para los políticos, por decir algo. Los presidentes, qué sé yo, los congresistas, son gente que tiene poder. Entonces, la trampa está en creer que los del poder son otros y que uno no tiene poder. Y que por consiguiente uno puede dedicarse a hablar mal del poder porque uno no tiene poder. Eso es casi un deporte nacional
hablar mal del gobierno, hablar mal de los partidos, hablar mal de los congresistas, de los políticos. Es una posición que tiene algo de verdad, porque de verdad hay un cáncer de corrupción que recorre a la sociedad. Pero por otra parte es una postura muy, muy cómoda, porque es un modo de considerarse uno de los buenos. Nosotros estamos limpios y somos víctimas, mientras que allá los del poder, por ejemplo, repito, los del gobierno, esos sí son unos corruptos, son unos degenerados, y entonces hay que odiarlos, o tenemos por lo menos derecho a despreciarlos y hablar mal de ellos. Entonces la predicación en total tiene 3 partes. Una es muy cortica, que es la introducción, que ya estamos terminando, y que trae la idea central. ¿La idea central cuál es? Que en la visión de Dios el poder es servicio, y en la visión del mundo el poder es ventaja. Y usted es tonto si no aprovecha la ventaja. Esa es la idea central, esa es la introducción, y ahí podemos dejarla. Después entramos a mirar un poco qué sucedió o qué sucedía en tiempos de Cristo, y después nos asomamos a nuestro propio tiempo para no caer en la idea de que nosotros no tenemos poder, que somos simplemente víctimas y que tenemos la cómoda actitud de hablar mal de los otros y creernos los buenos. Entonces vamos con el tema de cómo era la situación en tiempos de Cristo. ¿Qué clase de personas tenían poder en esa época? Y además, ¿qué clase de poderes había? Cosa que me parece muy importante, descubrir qué clase de poderes había. Porque el poder no es una sola cosa. Si lo piensas bien, en el fondo de lo que se trata con el tema del poder es la capacidad de influir sobre otra persona. Y resulta que hay muchísimos modos de influencia, muchísimos modos de influir. Entonces recordemos un poco cómo era la situación en la época de Cristo, lo cual también nos sirve para aprovechar más las lecturas del Evangelio cuando lleguemos a esta clase de temas. En la época de Cristo había grupos muy concretos que tenían poder. Y esos grupos son nombrados explícitamente. Por ejemplo, los fariseos tenían una forma de poder, los saduceos, los escribas, los sumos sacerdotes, los herodianos, el procurador romano, el ejército. Cada uno de ellos tenía alguna forma de poder. Y vamos a recordar un poco qué tipo de poder ejercían, porque también vamos a encontrar que Cristo también tiene poder. De hecho, a la gente le admira que Cristo habla con poder. Dicen, por ejemplo, en la sinagoga en Cafarnaún, este modo de enseñar es nuevo. Es una enseñanza con poder. Exusía, dice el texto griego, con poder. Y si lo miramos bien, el complot para matar a Cristo, la muerte misma de Cristo, en el fondo es como un conflicto con estos poderes. Pero es que también vamos a ver que detrás de unos poderes hay otros poderes, y detrás de esos hay otros poderes, hasta que empieza uno a darse cuenta que no todos los poderes son poderes visibles, sino que también hay fuerzas oscuras e invisibles. Eso también existe. Entonces vamos con los grupos que son mencionados en la Biblia y que nos ayudan a descubrir este tema del poder. Encontramos, por ejemplo, ya mencioné a los escribas. Llamábanse escribas los que tenían la capacidad de leer y escribir, lo cual era un privilegio. No mucha gente tenía esa capacidad.
Los más optimistas dicen que hasta un 10% de la población sabía leer y escribir. O sea que poder leer y escribir era un privilegio y otorgaba una diferencia. Pero los escribas no solo tenían ese poder general de acceder a más conocimiento, sino que los escribas eran los que se habían sumergido en la ley de Moisés, conocían muy bien los textos de la Escritura y por consiguiente eran maestros de la ley, que es otro nombre que también se les da. Entonces los escribas tenían un poder que podemos identificar con el poder del conocimiento. Usted ya puede ir pensando qué clase de personas tienen poder del conocimiento en nuestra época y qué significa poder del conocimiento entre nosotros. El poder del conocimiento de los escribas significa que ellos terminaban decidiendo qué era lo bueno y qué era lo malo. Porque, por supuesto, desde la perspectiva del pueblo de la antigua alianza, lo bueno y lo malo es lo que Dios aprueba o lo que Dios desaprueba. Así que conocer la ley de Moisés y hablar desde el texto religioso fundante de esa sociedad significa nosotros podemos decir lo que es bueno y lo que es malo. Tenían poder en el conocimiento, tenían poder porque tenían discípulos y tenían poder para hablar sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué otros aparecen con poder? Los fariseos. Para nosotros la palabra fariseo significa seguramente hipócrita y nada más que eso. Los fariseos eran la gente religiosa por excelencia, eran los practicantes de la religión. Eran los que tomaban en serio la alianza. Por eso había una unión tan estrecha entre los fariseos y los escribas. Los escribas estudiaban mucho la ley y las interpretaciones de los escribas encontraban una especie de megáfono, una especie de divulgador en los fariseos. Los fariseos se beneficiaban de los escribas en el sentido de que ustedes son los del conocimiento y nos enseñan. Los escribas se beneficiaban de los fariseos porque los fariseos eran los que les conseguían discípulos y eran ellos mismos discípulos de los escribas, y todo profesor lo que más quiere es tener alumnos. Es muy triste un profesor sin alumnos. Los fariseos tenían poder, tenían un poder muy grande en el corazón de muchas personas, porque la ley de Moisés no tocaba únicamente algunos aspectos, como decir hay que hacer tales o cuales sacrificios en tales o cuales días, sino que la ley de Moisés tocaba muchísimos aspectos, prácticamente todos los aspectos de la vida humana. Y por eso en el comprar, en el vender, en el caminar, en el amar, en la manera de vivir con la familia, en el trato cotidiano, en todas esas cosas estaba siempre la religión, y ahí estaban los fariseos diciéndole a la gente qué hacer o qué no hacer. O sea que puede decirse que eran una extensión de lo que hacían los escribas. Ahí tenemos entonces dos grupos muy relacionados, fariseos y escribas, que tenían bastante poder. También en la tónica religiosa había un tercer grupo, que eran los saduceos. Los saduceos eran la clase sacerdotal de la época, y ellos eran los encargados fundamentalmente de ofrecer los sacrificios en el templo, y eran también los encargados de mantener un delicado equilibrio político, dadas las circunstancias en las que se encontraba el pueblo de Israel. ¿Me explico? Sucede que en aquella época la tierra de Jesús estaba invadida por los romanos. Y por supuesto los romanos eran paganos, llevaban siempre por delante en sus ejércitos el águila imperial, daban culto a sus ídolos, y todo eso producía asco y rechazo entre los judíos. Los judíos tenían una tradición de rebeldía que no era muy lejana. Había habido varios movimientos de rebeldía
que son recordados, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles. Y todos estos movimientos de rebeldía se inspiraban en un movimiento semiguerrillero que hubo 2 siglos antes de Cristo, que fue el movimiento de los macabeos. Los macabeos fueron una especie de guerrilleros religiosos que finalmente lograron su cometido, y su cometido era expulsar a un imperio que había en esa época, antes de los romanos. Ese imperio es conocido en la historia como el imperio helenístico. Es algo así como la prolongación o la continuación de lo que había logrado Alejandro Magno en toda esa zona del Medio Oriente. Entonces los macabeos habían sido guerrilleros que a través de sus tácticas de hostigamiento y de ataque y de fatiga habían echado al imperio helenístico. Entonces los romanos estaban con todas las alertas encendidas, conocían qué clase de pueblo era este, conocían la capacidad de rebeldía y de violencia que tenían, y conocían sobre todo que la motivación de todas esas guerrillas era una motivación religiosa, y el corazón de toda la religión estaba, por supuesto, en el templo de Jerusalén. De manera que el lugar para exacerbar el sentimiento nacional y para llamar a la guerra era el templo. Algo parecido a lo que encontramos en una religión que tiene unos parecidos en esta estructura de tocar todos los aspectos de la vida humana. Estoy hablando del Islam. Ustedes han visto cómo muchas veces en las mezquitas la predicación de los clérigos tiene una repercusión inmediata, y muchos de los fundamentalistas que han entrado en actos de terrorismo se sabe que pertenecen a tal o cual mezquita. Recientemente el gobierno de Francia hizo cerrar 3 mezquitas en territorio francés por el tipo de discurso incendiario que se manejaba. Bueno, pues no una ni 2 mezquitas, sino un solo y gigantesco templo que es el orgullo y que es el corazón palpitante del pueblo, es lo que estaba allá en Jerusalén. Y los sumos sacerdotes tenían un doble poder, el poder religioso del asunto de los sacrificios, según la ley, y tenían el otro poder que era el poder diplomático y el poder de negociación frente al imperio romano. Los sumos sacerdotes, les recuerdo nombres, Caifás, Anás, los sumos sacerdotes tenían muy clara esa labor de mediación y tenían pánico de que hubiera un levantamiento, porque sabían que ante el nerviosismo de los romanos cualquier levantamiento iba a significar la aniquilación del pueblo judío. De hecho, eso fue prácticamente lo que sucedió no mucho tiempo después, menos de un siglo después, cuando los romanos primero atacaron y destruyeron Jerusalén y después acabaron con los últimos reductos judíos. El último de esos reductos judíos, la última fortaleza, se llamó Masada. Y allá en esa fortaleza de Masada fue donde se lograron mantener hasta último momento los judíos, obstinados hasta el final. Cuando se vieron completamente perdidos, los que quedaban ahí cometieron suicidio. Entonces los sacerdotes tenían poder religioso y poder diplomático, y este poder diplomático es muy importante porque por lo menos de labios para afuera es la argumentación que ellos van a presentar para matar a Jesús. El Evangelio según San Juan nos cuenta que precisamente el que era sumo sacerdote en la época de Cristo, un hombre llamado Caifás, soltó esta frase: mejor es que muera uno solo y no que muera todo el pueblo. Ellos sentían que la predicación de Jesús era una predicación demasiado fuerte, una predicación que podía en cualquier momento producir un levantamiento. Ustedes recuerdan lo que celebramos el Domingo de Ramos. Cristo entra en Jerusalén y ¿qué le dice la gente? Hosana al Hijo de David. Eso significa aquí se restaura el reino. Hosana al Rey de Israel. El Rey de Israel significa desconocemos a Herodes, desconocemos a Pilato y aquí empieza un capítulo nuevo. Y después de semejante entrada en Jerusalén, Cristo empieza a predicar en el templo. Los sumos sacerdotes dicen, esto es demasiado peligroso, hay que deshacerse de ese hombre como sea, y efectivamente pues empiezan a buscar cómo infiltrarse.
lo logran a través de uno de los discípulos, Judas Iscariote. Terminemos esta revisión de la gente que tenía poder mencionando otros grupos. Por supuesto, los romanos tenían poder, el poder militar y también el poder de la ley. Se supone que Poncio Pilato, que era el máximo gobernador de los romanos en esas tierras, lo llamaban el procurador, término que en sí mismo es un término insultante porque indica la baja categoría de las tierras de los judíos ante los ojos de los romanos. Ellos utilizaban otro tipo de terminología en los terrenos que sentían verdaderamente suyos. El término romano para un terreno que ellos consideraban pacificado y suyo era provincia. Esto es una provincia. Pero en el caso de la tierra de Jesús, ellos no sentían que eso fuera todavía una provincia, era un problema difícil. Y entonces no tenían un gobernador de provincia, sino un procurador que era el que tenía que administrar justicia. El poder de Pilato es el poder de administrar justicia a nombre del César, y ese poder incluía el dar la pena capital si él lo estimaba conveniente. Los romanos prohibían que otras personas ejecutaran a sus criminales por cualquier otra razón, se reservaban la pena capital, y la persona que podía administrar ese máximo castigo era precisamente el procurador. Hay que hablar también de los grupos guerrilleros, parece que de poca actividad, pero estaban ahí, eran los llamados los celotas. Los celotas eran herederos espirituales y casi diríamos emocionales de los macabeos, y eran gente que tenía esa idea. Cristo tuvo dos de esos entre sus apóstoles, uno llamado Simón el celoso o el celote, y otro Judas Iscariote. Todos estos grupos tienen poder. ¿Cuál es la característica que encontramos en ellos? Nos damos cuenta que todos ellos entran en conflicto con Cristo en un momento o en otro. Entran en conflicto con Cristo porque, por ejemplo, los fariseos tenían su idea de cómo podía restaurarse plenamente la alianza con Dios. La idea que tenían los fariseos era, si nosotros restauramos la alianza con Dios, entonces Dios va a cumplir sus promesas con nosotros, Dios nos va a defender, Dios va a acabar este desorden, que es el desorden en el que nos tienen sometidos los romanos. Esa era la idea que tenían los fariseos. Y por consiguiente, cuando viene Cristo realizando tantos milagros, con un mensaje de tanto amor, de tanta compasión, el mensaje de la misericordia en Cristo es algo que deja completamente perplejos a los fariseos. No logran entender porque para ellos el camino era retornar a la ley de Moisés como el que cumple la parte de un contrato. Los fariseos tenían una idea de la relación con Dios como una especie de contrato. Si yo cumplo mi parte del contrato, Dios tiene que cumplir su parte del contrato, y entonces Dios nos defiende y se acaba este problema con los romanos y vuelven los viejos y buenos tiempos. Entonces lo que necesitamos es cumplir la ley, y hay que ser estrictos y rigurosos y serios en el tema de la ley. Pero Cristo no parece ni estricto, ni riguroso, ni serio, porque está hablando de parábolas, está abrazando niños, se deja tocar de pecadores, anda sanando leprosos. Y el problema es que la gente cada vez más lo sigue. Entonces los fariseos se exasperan y empiezan a tratar de explicar el fenómeno Jesús. Tratan de explicar quién es este Señor. Le hacen preguntas difíciles para ver si es que Él es un traidor a la ley. Por eso le hacen preguntas como aquello de: ¿hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos? Para ver si está del lado del César o no está del lado del César. O aquello otro de decirle: maestro, tú deberías saber que la mujer que te está tocando es una pecadora. Si fueras un profeta, luego no debes ser profeta. Los fariseos estaban todo el tiempo analizando a Cristo y tratando de meterlo en alguna casilla. Cuando no lograron encasillarlo en ninguna parte, llenos de impaciencia, llegaron a la conclusión de que Cristo era un engaño del demonio. Cristo es un engaño, es decir, el verdadero camino sigue siendo nuestro camino. Nosotros somos los que sí entendemos lo que hay que hacer. Y este tipo hace una cantidad de cosas inexplicables,
una cantidad de prodigios, pero es un distractor, es un impostor, es un traidor, esto no va para ninguna parte. Y empezaron a difundir la idea de que Cristo estaba endemoniado, que tenía pacto con Belcebú y cosas parecidas. Eso demuestra el grado de perplejidad y de exasperación de los fariseos. Cristo, por su parte, entra también en su parte de conflicto con los fariseos y empieza a mostrarles en su propia carne y en su propia vida que la propuesta de ellos no funciona. Las acusaciones de Cristo sobre la hipocresía de los fariseos, en el fondo son un mensaje muy sencillo y muy rotundo. Mira, la propuesta de ustedes no funciona. Ustedes creen que simplemente es un asunto de cuidar hasta el último detalle de la ley, y ustedes creen que el cumplimiento de todo eso va a resolverlo. Pero ni siquiera ustedes son capaces de cumplir todo lo que dicen. Y además, cuando no les conviene seguir una determinada ley, entonces manejan las palabras y las interpretaciones, retuercen el sentido para salirse con la suya. Entonces Cristo empieza a dispararles muy fuerte por el lado de la hipocresía, por el lado del engaño. Ustedes están vendiendo algo que no es. Es un enfrentamiento muy fuerte. Con la mayor parte de los escribas, hay excepciones, pero con la mayor parte de los escribas, Cristo también entra en conflicto, porque los escribas se habían convertido en expertos sobre opiniones, no en buscadores de la verdad, no en predicadores de la verdad, no en anunciadores de la verdad de Dios. Eran cajas de opiniones. Entonces había escribas que se iban de acuerdo con una determinada escuela de pensamiento, otros iban con otra escuela de pensamiento, pero estos escribas finalmente dejaban a la gente solamente con opiniones. Y entonces Cristo dice, ustedes se quedaron con la llave del conocimiento, ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Es decir, ustedes han anestesiado, ustedes han dormido el poder de la palabra que Dios ha dado. Ustedes no dejan que la gente se encuentre con el Dios vivo, porque ponen esa capa que en el fondo es una capa de agnosticismo, porque lo único que tienen es una montaña de opiniones. Los escribas entran varias veces en conflicto con Cristo, pero indudablemente los conflictos más fuertes vienen de parte de los saduceos. Ya dijimos que los saduceos tenían sus rituales religiosos, pero que sobre todo tenían una vocación diplomática muy fuerte. Para los saduceos lo más importante era manejar muy bien las relaciones con los romanos. Las relaciones con Dios no son tan importantes, el problema son las relaciones con los romanos. Las relaciones con Dios es simplemente hacer los ritos, hacer los sacrificios, ahora hay que matar a este animal, aquí se vierte esta sangre, aquí se quema esta grasa, es decir, eso tiene su receta. Para ellos la relación con Dios tiene recetas. La inteligencia, la emoción, la ganancia no está en la relación con Dios. La ganancia está en la relación con el mundo. De manera que los sumos sacerdotes eran realmente los más mundanos y los menos creyentes de todos. Hasta el punto de que esos sumos sacerdotes no creían ni siquiera que hubiera algo más allá de la muerte, ni creían que hubiera demonios, ni que hubiera ángeles. Sí creían que había un Dios, pero para ellos la religión era simplemente una manera de mejorar la vida, esta vida. Y los grandes beneficiados de mejorar esa vida somos nosotros, sentían ellos. Por eso un grupo de saduceos va en alguna ocasión donde Cristo, y en tónica de burla le plantean una especie de rompecabezas para hacerlo quedar en ridículo. La actitud de los saduceos frente a Cristo es que Cristo es un ridículo. Cristo es un personaje ridículo que ha gozado o está gozando de sus 5 minutos de popularidad, pero realmente es un tonto, es un mendigo loco. Y es fácil hacerlo caer frente a la gente. Por eso le plantean ese enigma cuando se acercan algunos y le dicen, bueno, y ustedes dicen que hay cielo y que la gente va al cielo. Y entonces le plantean a Cristo una historia completamente ridícula. Un hombre se casó con una mujer, se murió, y entonces el hermano de él se casó con la misma mujer, y así hasta 7 hermanos. Y entonces, cuando haya resurrección y todas esas cosas ridículas que usted anda diciendo, entonces, ¿de quién va a ser esposa la mujer?
la respuesta de Cristo los deja completamente exasperados y más bien en ridículo ellos, porque lo primero que les dice Cristo es: ustedes no conocen las Escrituras ni conocen el poder de Dios. Es decir, uno tiene que admitir que Cristo tenía bastante facilidad para hacer amigos, pero también bastante facilidad para hacer enemigos. Porque esa manera de hablar es impresionante. Le está diciendo a los saduceos, que eran la gran autoridad religiosa de la época: ustedes no conocen el poder de Dios y ustedes no conocen las Escrituras. Y luego les habla de que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les dice: para Él, para Dios, todos están vivos. Estos son los saduceos y ese es el conflicto que Cristo tiene con ellos. Es interesante el conflicto también que Cristo tiene con el poder romano, que se nota especialmente en la pasión, el relato de la pasión de Cristo, según San Juan. Por favor, disfruten el diálogo o los diálogos entre Pilatos y Jesucristo. Esto es realmente impresionante. En un momento dado, también llevado como a un extremo de exasperación, porque Pilato sabe que Cristo es inocente, pero parece que Cristo no ayuda para lo que Pilato quiere. Entonces, Pilato le pregunta a Cristo: ¿no sabes que tengo poder para salvarte o poder para condenarte? Y la respuesta de Cristo es absolutamente impresionante. Cristo le dice a Pilato: tú no tendrías ningún poder si no te lo hubieran dado. Y por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado peor que el tuyo. De modo que Pilato se supone que estaba juzgando a Cristo y es Cristo el que le denuncia su pecado a Pilato. Bueno, ¿a qué conclusión podemos llegar en este rápido recorrido sobre fariseos y saduceos y escribas y romanos? ¿A qué conclusión llegamos? A que cada uno de estos grupos tenía lo que podríamos llamar su vida armada, sus ventajas aseguradas. Se ve muy bien en el caso de los saduceos. Los saduceos tenían perfectamente claro el tema. Es decir, mira, la cosa es muy sencilla. Tú no te metas, si quieres hacer tus milagros, vete lejos, no te metas con esto y deja que nosotros sigamos haciendo lo que sabemos y queremos hacer. Algo parecido a lo de los fariseos: no te metas. Y algo parecido a los escribas: no te metas. Es decir, cada uno de estos grupos tiene asegurada su cuota de poder, su estilo de poder, su modo de poder, y Cristo no cabe ahí, porque Cristo viene a dañar el negocio, porque Cristo viene a dañar la ventaja, porque Cristo viene a dañar lo que ellos tienen armado. Y eso es lo que no toleran, que Cristo dañe lo que ellos querían. Evidentemente, en la pasión de Cristo, el derecho romano queda en ridículo. Evidentemente, en la pasión de Cristo, la autoridad religiosa y los saduceos como representantes de Dios quedan en ridículo. Evidentemente, fariseos y escribas, que fueron los primeros en empujar por la muerte de Cristo, quedan en ridículo. Es decir, todos los que parecían poderosos, todos los que parecían autoridad, quedan finalmente denunciados como lo que son. Bueno, ese recorrido, que lo podemos llamar una catequesis bíblica, ese recorrido le va a servir a usted mucho, porque cuando ahora usted escuche en el Evangelio, los fariseos se acercaron, los escribas hicieron una pregunta. Cuando usted escuche eso, ya usted sabe qué era lo que querían estos grupos y qué clase de conflicto tuvo Cristo con ellos. Pasemos a la tercera y última parte de nuestra predicación. Hablemos un poco de lo que significa entonces poder en nuestro tiempo y de qué formas de poder encontramos también en nuestra propia sociedad, en nuestra propia iglesia. El principal error que creo que cometemos, repito lo que dije al principio, es creer que el poder se concentra en unas pocas personas que son las más visibles. Por ejemplo, el obispo,
el papa, el presidente, el congresista, el cura en su parroquia. Ese creer que el poder está únicamente en esas personas es lo que nos permite tomar una posición cómoda que en el fondo nos hace cómplices. La verdad es que si el poder consiste en tener una influencia sobre otra persona, influencia en su pensamiento o en su voluntad, si en eso consiste el poder y de verdad esa es como su esencia, nos damos cuenta que hay muchísimas personas que tienen poder. Entonces yo voy a enumerar aquí algunas de esas personas y creo que todos los que estamos aquí nos vamos a reconocer en alguno de esos grupos. Pensemos en lo que significa, por ejemplo, ser papá o lo que significa ser mamá. Y pensemos en el poder que puede llegar a tener una persona a través del hecho de ser papá o de ser mamá. Sobre todo quiero destacar el caso de la mamá. Quiero destacarlo porque cuando se hacen este tipo de análisis del poder, hay un sesgo realmente absurdo que se guía por esta clase de estadísticas. ¿Cuántas mujeres están en mesas directivas en las empresas? ¿Cuántas mujeres están en el Congreso? ¿Cuántas mujeres practican lucha libre? ¿Cuántas mujeres están en los talleres de mecánica? Y la asunción, lo que se asume tácitamente, es que la respuesta siempre debería ser el 50% de la población. Es decir, que la manera de pensar el modo de pensar es que esos son los lugares donde se ejerce el poder y que para que una sociedad fuera justa, debería estar mitad hombres y mitad mujeres. Hay algunas cadenas de noticias, destaca el periódico El Tiempo o la agencia de noticias o la casa editorial El Tiempo en nuestro país, y de lo que yo conozco del exterior, nadie tanto como la BBC del Reino Unido, la BBC de Londres, nadie tanto como ellos destaca en ese tipo de mensaje que de tanto en tanto sale. ¿Cuáles son los países que tienen mayor equidad? ¿Cuáles son los países que tienen igual sueldo? ¿Cuáles son los países que tienen mejor representación de las mujeres? Yo no quiero resolver aquí en 3 frases un tema que es muy complejo. Por ejemplo, el tema de los sueldos. Es un tema muy complejo. Eso no lo voy a resolver aquí. Pero lo que sí quiero destacar es que con esa manera de lenguaje se nos olvidan los lugares de nuestra vida cotidiana donde se muestra el poder, concretamente el poder que tiene la mujer. Porque el poder de la mujer es inmenso, el poder de la mamá es inmenso, el poder de la esposa es inmenso, el poder de la novia es inmenso, si la mujer lo conoce y si sabe utilizarlo. En la Biblia hay 3 libros dedicados a mujeres que tienen el título de una mujer: el libro de Ruth, el libro de Esther y el libro de Judith. Y si ustedes leen esos libros, ustedes se dan cuenta qué idea tiene la Biblia sobre el poder de las mujeres bien utilizado. También la Biblia abunda en ejemplos, en otros libros, ejemplos de mujeres que han ejercido bien su poder. Y también hay unos cuantos ejemplos de mujeres que han sido absolutamente desastrosas a través del poder que tienen como mujeres. Entonces, ese análisis hay que hacerlo. Por ejemplo, mujeres desastrosas, ya saben a quién voy a mencionar: Dalila, la amante filistea de Sansón. Nadie podía con Sansón. Sansón podía derrotar a 10,000 filisteos, pero una sola filistea lo venció. Entonces, en términos de lo que significa poder, fíjate lo que puede hacer esa mujer. Dalila no tenía que entrar al gimnasio y a ver cuándo tenía bíceps como los de Sansón. Dalila no necesitaba esos bíceps. Dalila tenía su propia riqueza a través de su belleza, su encanto, su estilo,
su ropa, su mostrarse, su no mostrarse, y sobre todo tenía otro tipo de poder que aparece en el libro de los jueces. Ahí es donde está la historia de Sansón y Dalila. Un poder que Dalila sabía ejercer es el poder de secar a la gente. ¿Cómo lo ejercía Dalila? Dalila lo ejercía diciéndole a Sansón: la verdad es que tú no me quieres. No me estoy inventando nada. Vayan al libro de los jueces y miren cómo actuaba Dalila. Tú ya no me quieres. Si tú me quisieras, si tú en realidad me quisieras, si yo fuera tan importante como tú dices que yo soy, entonces tú me contarías cuál es el secreto de tu fuerza, pero yo entiendo que no me quieres. Yo creo que tú me querías, pero ya no me quieres. Y como ya no me quieres, entonces no me dices nada. Y entonces Sansón, que era capaz de resistir a un ejército de filisteos, resistió al principio ese lenguaje. Pero Dalila sabía el poder que estaban logrando, o sabía lo que estaba logrando con sus palabras. Porque ahí viene otro poder que tiene la mujer, el poder de leer rostros, lenguaje corporal, tono de voz, etc. La mayor parte de nosotros, los varones, cuando analizamos lo que una persona dice o hace, nos quedamos como si la persona nos estuviera mandando mensajes de texto. Es decir, esto fue lo que dijo, esto fue lo que dijo, esto fue lo que dijo. La mujer es mucho más inteligente y la mujer mira con qué cara lo dijo, porque es que un sí puede ser un sí, pero también un sí puede ser sí, pero si insistes tal vez no. Entonces, ese leer la cara y darse cuenta qué es lo que va a suceder. Por eso la estupidez tan grande, me perdonan la palabra, de masculinizar a la mujer. Es que la mujer desde su fisiología tiene esas capacidades. La retina de la mujer es mucho más densa en percepción de colores, de profundidades y de movimiento. El número de parpadeos, el movimiento ocular de la mujer desde el principio, desde niña, es muy, si está despierta, es mucho mayor que el de un niño. El oído de la mujer percibe cambios de tonos que no percibe el hombre. Entonces, masculinizar a la mujer es mutilarla, es empobrecerla. Pero de ese poder no se habla. Resulta que ese poder es inmenso. Ese es el poder para lograr muchas cosas. Otra mujer importante, pues tristemente célebre, es Jezabel. Jezabel no era reina. ¿Qué era ella? La esposa del rey. ¿Qué rey? Ahab. Y Jezabel, que era la esposa de Ahab, era la que gobernaba y todo el mundo sabía que ella era la que gobernaba. Es decir, una mujer inteligente sabe que no necesita ni la foto, ni la primera plana, ni el titular. Ella necesita que se haga lo que ella quiere que se haga, porque en eso consiste el poder. Y eso era lo que lograba Jezabel. Jezabel no necesitaba salir en los titulares de primera página del Jerusalem Post. Ella no necesitaba eso. Ella sabía perfectamente qué era lo que quería y sabía lograrlo. Esa es inteligencia femenina. Y yo me pregunto si las mujeres están conociendo el poder que tienen, si lo están educando y si lo están utilizando bien. Entonces Ahab era como un niño caprichoso. Muchos adultos varones son, o somos tal vez, uno siempre trata de pensar que no, somos como niños grandes. Y entonces Ahab estaba fascinado con un pedacito de tierra que quedaba al lado de la tierra de él, y él soñaba con tener todavía una tierra un poquito más grande que la que ya tenía, pero esa tierra no le pertenecía. Y entonces fue a hablar con el dueño de esa tierra, que era un hombre que se llamaba Nabot, y Ahab fue a hablar con Nabot y le dijo: mira, véndeme de tu tierra o te la cambio por otra tierra en otra parte. Y Nabot dijo: no, yo no quiero salir de la tierra de mis papás. Y entonces Ahab, como un niño triste y malcriado, entonces fue a su casa y dijo: ahora no como. Y entonces no comía y estaba triste, exactamente como un niño al que le niegan el juguete. La esposa Jezabel se dio cuenta del problema y entonces le dijo: ¿y a ti qué te pasa? ¿Ahora qué bicho te picó? Y entonces él dijo: es que Nabot no me deja la tierra que yo quiero. ¿Y qué hace Jezabel? Jezabel dice: ese es el problema,
Lo típico que hace una mamá con un hijo. O sea, la mamá dimensiona el problema del hijo. O sea, todo el problema es este. Qué bobada, pues. Ese es el problema. Espérate, yo te consigo esa tierra. Y entonces arregló las cosas para que Nabot fuera traicionado, fuera juzgado con calumnias, fuera condenado, y ya cuando se murió Nabot, ya eso pasó al estado, es decir, pasó a Ahab, y Ahab entonces ya entró contento, ahora ya tengo mi tierra. Ese es poder de la mujer. Para mí es muy importante que las mujeres descubran el poder que tienen y que descubran que cuando se toma una mujer y se dice, ahora por fin tenemos 50% y 50%, ahora tenemos más mujeres en las juntas directivas, ahora tenemos más mujeres en las decanaturas, en las rectorías, en las presidencias, en el Congreso. Esas mujeres, en la mayor parte de los casos, lo único que encuentran ahí es que hay otras mujeres que no las quieren, que les caen muy mal y a las que ellas les caen muy mal, y en esas se la pasan. En esas se la pasan. Y esa vieja, ahora yo qué le hice, yo no sé qué le hice, pero bueno, será. Eso es empobrecer a la mujer. ¿Quiere decir que la mujer no puede entrar en los espacios académicos, en los espacios directivos? Seguramente sí. Lo que yo pido es que cada mujer conozca el inmenso poder que tiene y lo que puede lograr a partir de su ser femenino. Esto lo muestra la Biblia. Un argumento positivo para cerrar esta parte del poder de las mujeres, un elemento muy positivo, por supuesto, es la Santísima Virgen. Es impresionante la Santísima Virgen, porque ustedes saben lo que pasó en Caná, capítulo 2 del Evangelio de Juan. María le dice a Jesús, mira, no tienen vino. Como buena mujer, ella es inteligente, ella sabe que no tiene que decir la frase completa. Deduzca, papito, deduzca, no tienen vino. ¿Qué significa eso? A ver. En cambio el hombre siempre trata de decirlo todo completo, que quede la frase redonda, cuadriculada, comprensible. La mujer no necesita todo eso. Entonces le dice, mire, no tienen vino. Jesús deja las cosas claras. Bueno, y nosotros, a ti y a mí, ¿eso qué? ¿Eso qué implica? Entonces María como que se da cuenta que el hijo, siendo el hijo de Dios, todavía le falta madurar en algunas cosas. Entonces les dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Si te das cuenta, ella no tiene que estar ahí, no tiene que hacer el milagro, no tiene que lograr el aplauso, no tiene que sacarse el selfie. No tiene, ella lo que quiere es que se logre. Esa es la esencia del poder. Y las mujeres que son realmente inteligentes saben eso. De lo que se trata es de que se logre el objetivo. No se trata de cuántas personas salen en la foto, no se trata de cuántas personas aplauden, no se trata de cuántas personas reconocen. María es un ejemplo notable. Él dijo, no ha llegado mi hora, dijo Jesús. Y es cierto, no había llegado la hora, pero llegó prontico, gracias a esta presencia de María. Ese poder de las mujeres es muy importante. La mujer mamá es el camino privilegiado. Óiganme por favor, las mamás que están aquí y las que quieren ser mamás, las que sueñan con ser mamás, escuchen por favor estas palabras. La mujer es el instrumento, es el camino precioso escogido por Dios para lograr algo que es muy difícil de lograr de otra manera. ¿Qué? Para lograr la implantación de un código moral aceptado de corazón. ¿Por qué? Porque resulta que la primera persona que le hace bien a uno, de modo ordinario en la inmensa mayoría de los seres humanos, es la mamá. Es decir, la persona que me hace sentir cómodo, bien alimentado, a gusto, abrazado, la persona que me hace sentir amado. La imagen misma del bien es esa preciosa persona llamada la mamá. Cuando esa persona que es la imagen del bien me dice, eso no se hace, la palabra de ella tiene toda la fuerza de quien me ha enseñado con su ser mismo lo que significa el bien. Por eso las palabras de una mamá tienen una fuerza de penetración. ¿Cuál es la palabra de hoy? Poder. Las palabras de una mamá tienen un poder
que no tienen otras palabras. La mayor parte de los seres humanos no actuamos por razones. Uno no actúa por razones. Son muy pocas las personas humanas que logran actuar por razones. Es muy difícil. ¿Qué es lo que logra una mamá? Una mamá logra inyectar. Óigame el verbo que utilizo. La mamá logra inyectar en el centro y fondo del corazón las primeras y fundamentales convicciones morales. Eso es lo que logra una mamá si hace bien su tarea. Por eso, la guerra de las serpientes contra la mujer, por eso la serpiente quiere en primer lugar pervertir a la mujer. Por eso la importancia de corromper a las niñas, de corromper a las jóvenes, de corromper a las mujeres. Porque si logramos que la mujer esté lejos de los hijos, si logramos que la mujer sea apenas una máquina como los vientres de alquiler, si logramos que la mujer se desentienda de tal manera del bebé que esté dispuesto a eliminarlo porque es un enemigo de su propio desarrollo, eso es lo que significa el aborto. Si logramos romper ese vínculo de amor que está inscrito en el ADN humano entre la mamá y el hijo, si eso lo logramos romper, entonces no hay manera de que entren códigos morales dentro de las personas. No hay manera de que haya una idea recibida con convicción. Esto es muy importante. Esto es tan importante que precisamente por esa razón, la ley de la sociedad debería proteger en primer lugar a la mujer. Y esto debe entenderlo cada varón. O sea que aquí hablo en este momento a los que quieren casarse, a los que piensan en casarse. Por favor, comprendan ustedes, señores, comprendan ustedes la hermosa responsabilidad. Lo que usted tiene al lado en esa hermosa novia que un día será su esposa, o en esa esposa que quiere darle hijos a usted, lo que usted tiene en esa hermosa mujer, lo que usted tiene en esa mujer es la posibilidad de seres humanos que tengan un norte claro, que sepan integrar el bien y la verdad y que lo hagan desde una convicción profunda en su ser. Entonces de ahí la importancia de que el hombre, el varón, tiene que estar ahí tiene que estar. ¿Para qué? Tiene que estar ahí para que la mujer pueda con libertad, con alegría, con plenitud, vivir su vocación de mujer. La falta de varón es muy dura en esas circunstancias, con lo cual estoy dando ya un aplauso desde mi corazón a las mujeres que en circunstancias difíciles han tenido que ser o son cabezas de familia. Mire, esas mujeres merecen toda nuestra veneración, toda nuestra admiración, porque eso es demasiado duro. Y sin embargo hay mujeres valientes que lo logran y lo logran a veces muy, pero muy bien. Entonces el varón debe comprender que si Dios ha otorgado ese poder maravilloso, ese poder bendito y ungido a la mujer, el papel del varón es estar ahí para que ella se sienta segura, para que ella se sienta amada, para que ella tenga a quien admirar, para que ella tenga, en un momento de duda, pueda encontrar una luz, porque a veces las posibilidades que asoman a la mente femenina son casi infinitas. Hablemos de otros que tienen poder. Mira, los amigos tienen poder. Los amigos tienen poder. En 25 años de sacerdocio, yo no he encontrado a nadie que haya cometido un aborto sin estas palabras. Una amiga me recomendó, una amiga me llevó, un amigo me dijo. Entendamos por favor, hermanos. Entendamos que tener amigos es tener poder, que puedes usar mal o que puedes usar bien. Pero si tú tienes amigos y por consiguiente tienes poder y no utilizas ese poder para bien, tú tienes una responsabilidad ante Dios. Tú tienes una responsabilidad ante la eternidad que te aguarda. En esto por favor hay que ser muy serios, muy serios. Tú tienes una responsabilidad. De alguna manera tenemos que escoger si vamos a ser hijos de Caín, el que dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O si nosotros vamos a ser hijos de la nueva alianza, en la cual cada uno sabe que tiene el hermoso deber de ayudar a proteger a los otros, de cuidar a los otros.
Porque el estilo de Caín es ese, ¿no? Que cada quien haga, que cada quien mire, que cada quien busque. Así no es, así no es. Tú tienes poder, tú tienes poder. ¿Cómo llega la gente a la marihuana? ¿Cómo llega? No llega sola. No llega sola, la gente llega a través de amigos o de amigas. ¿Cómo llega la gente al aborto? Llega así. ¿Y cómo llega la gente a un buen retiro espiritual? Por un amigo, por una amiga. ¿Y cómo llega la gente a cambiar la vida? Por un amigo, por una amiga. ¿Y cómo se detienen los suicidios? Por amigos, por amigas. Tienes poder. Si tú sabes utilizar esa amistad, tú tienes poder. Tú puedes hacer muchísimo bien. Tú puedes hacer un bien inmenso en muchísimas personas. Hay que aprender cómo llegar a esos corazones, hay que aprender cómo conocerlos, hay que aprender cómo hablarles. No podemos tomar todo el tiempo el tono que necesariamente utilizo yo en estos casos. Esto se llama un sermón. No todo el tiempo uno puede estar echando ni tiene que estar echando sermones. Tú tendrás que encontrar tu propio estilo, pero tú a tu estilo le puedes hacer un inmenso bien y tú tienes poder para eso. Y eso no lo va a arreglar ni el presidente, ni el congresista, ni el obispo, ni a veces el párroco. Eso te toca a ti. Esa parte te toca a ti. Entonces la amistad significa muchísimo. Tu amistad puede sacar a una persona de una depresión, tu amistad puede ayudar a que una persona no caiga en un error espantoso, tu amistad puede salvar a una persona de un vicio. Todas esas cosas suceden continuamente. Entonces tener amigos es también tener poder. Y eso es inmenso. Existe también otra forma de poder que no debemos olvidar y que está muy presente hoy. El poder del arte. Yo les digo una cosa. Si ustedes buscan en YouTube cuáles son, por ejemplo, los videos más vistos no son conferencias, no son estudios, no son explicaciones científicas o filosóficas o literarias. ¿Qué es lo que la gente más ve? Arte. Como lo entiende cada uno. Básicamente canciones. Estos días estaba como noticia en los medios de comunicación que el video que durante 3 años fue el más reproducido de toda la historia, el video de ese grupo coreano PSY, ese video quedó destronado porque ahora hay otro video que ha sido más reproducido que el video de Psy o Psy. Hay otro video y también es un video de canciones. Por supuesto yo leí eso y me puse a llorar porque yo tengo un canal de YouTube. Para que se hagan una idea, el número de reproducciones de la canción del grupo coreano antes de ser destronado estaba por el orden de 2.600 millones. 2.600 millones. Y por supuesto el video que le ganó ya lleva más de 2.600 millones de reproducciones. Para muestra de referencia, un video así que haya sido muy visto, pero extraordinariamente visto, de este hombre, servidor de ustedes, está en el orden de 100.000 o cosa parecida. Es decir, que todavía me hace falta multiplicar como por 1.000.000 más o menos eso para ver a dónde llegamos. Hermanos, el arte tiene un poder muy grande. Y por eso cuando una persona, como este cantante que está dedicado a hacer dinero corrompiendo, este señor Maluma, cuando un cantante como esos hace dinero, esa persona está envenenando, o sea, el nivel de daño, el nivel de corrupción de un señor de esos, es difícil de evaluar, sobre todo por un detalle. Les dije antes y repito, la mayor parte de los seres humanos no se guían por sus capacidades intelectuales y racionales, se guían por otro tipo de cosas, como son el gusto, como son el ritmo. Resulta que las cosas que tú cantas y la música que tú utilizas tienen una fuerza increíble, porque resulta que en el ser humano todo es ritmo. Eso quiere decir que lo que te digan con ritmo te queda. Si te dicen con ritmo te queda. Si dicen con ritmo te queda. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres artista y si tú con tu arte haces una canción de salsa para degenerar, para romper, si tú haces una porquería como un Despacito, una cosa de esas que se difunde por todas partes,
Si tú te dedicas a hacer dinero envenenando gente a base de rock metálico, en su gran mayoría es veneno, reggaetón, que en su gran mayoría es veneno, si tú te dedicas a eso, obtienes un beneficio, pero eres en todo comparable a un traficante de droga. Estás logrando lo tuyo, pero estás envenenando a la gente. Y eso es tener poder. Muchos de los que están aquí no se acordarán de quién era presidente hace 15 años, hace 20 años, pero te aseguro que los cantantes de tu infancia, los discos, como dice la gente, los discos de tu infancia, eso sí te acuerdas. ¿Por qué? Porque la música tiene un poder muy grande. Entonces, al fin, ¿quién tiene más poder? ¿El presidente, el congresista, el cantante, la cantante? Pues ya lo es. Y por eso, gente como la del lobby gay, cuando quieren imponer una determinada ideología en una sociedad, necesitan el concurso de las celebridades. Es muy importante lo que puede hacer una celebridad cuando habla a favor de una determinada ideología, porque de inmediato eso cala en muchísimas personas. Podemos decir que eso, utilizando un neologismo, bypassea toda tu capacidad racional, se salta toda tu capacidad racional y llega directo a la vena. Eso es lo que se logra con la música. Entonces tú con tu música puedes lograr cosas impresionantes. Esa famosa imagen del par de cantantes que se estaban besando en una ceremonia, esa imagen que le dio la vuelta al mundo, que se ha repetido millones de veces, ha hecho más para influir en las jovencitas de todo el mundo que teorías, explicaciones, libros y demás cosas. Porque el corazón humano funciona mucho más con eso. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo aquí? Que ese es poder. Que ese es poder. El poder del arte es inmenso. Y el tema está en que si tú no conoces el poder del arte, no sabes cómo te están manejando. Además, algunos de ustedes posiblemente tienen una gran capacidad artística y ustedes pueden llegar también a su arte de otras maneras. También hay deportistas que hacen muchísimo bien. Este hombre, por ejemplo, llama la atención. Estaba recorriendo algunas calles, algunos caminos, carreteras de nuestro país, y me encuentro varios letreros, varias vallas que tienen la imagen de Falcao, invitando a la gente a que lleve una vida sana y a que obedezcan las señales de tránsito. Ese es un buen uso. O sea, también hay gente que utiliza eso y lo utiliza de una manera buena. A veces hay personas que envían mensajes ambiguos, unos mensajes muy positivos, como yo creo que ha hecho la cantante Shakira con su fundación de Pies Descalzos. Eso es bonito, que una persona de estas muestre esa clase de solidaridad, pero luego hay otras cosas que no me hagan hablar. Entonces, poder tenemos muchos. Nosotros tenemos muchas puertas al poder. Algunos de los aquí presentes son profesores. El bien que puede hacer un profesor es impresionante. Yo no le estoy diciendo a usted que usted como profesor tenga que dedicarse a ser una especie de predicador fundamentalista que está, bueno, hoy vamos a explicar cálculo diferencial y empezaremos por la diferencia entre Cristo y Satanás. No le estoy diciendo eso. Esa clase de cortocircuitos, no. Entonces, un profesor, ¿cómo puede ayudar? ¿Cómo puede influir positivamente en los compañeros? En primer lugar, lo primero que necesita un buen profesor es calidad. Tenga calidad en sus contenidos, tenga calidad en su metodología, tenga calidad en el respeto a todos sus estudiantes con todos sus talentos. Eleve y mantenga un estándar de calidad con sus estudiantes. Eso es lo primero, porque eso es lo que lo hace respetable y creíble a usted como profesor ante ellos. Empiece por ahí. Segundo, estoy suponiendo que la materia que usted enseña, la asignatura o el nombre que le dé, no necesariamente tiene que ver con religión. Usted puede estar dando, qué sé yo, anatomía o informática o tendencias del mercado, o puede estar hablando de cuestiones financieras o cuestiones geográficas, lo que sea. Pero ya usted es una persona con calidad humana, calidad profesional, buenos contenidos. Usted es una persona respetable, es un ser humano al que se le entiende. Es uno de esos profesores que uno dice, no perdí, paréntesis, del todo la plata con este profesor. Eso es bueno. Empiece por ahí.
Resulta que la relación que usted establece como profesor con sus estudiantes siempre trasciende la materia, siempre trasciende la materia. Ni siquiera tiene usted que buscar demasiado cuál es el tema o el momento en el que las cosas salen. Por ejemplo, saliendo de una clase, todos empiezan a comentar alguna cosa sobre la iglesia. Con alguna frecuencia aparecen en los ambientes universitarios o profesionales, salen temas de iglesia, por lo que sea. Por decir algo, la visita del Papa. O se habla de un escándalo por un sacerdote que fue juzgado. Casi siempre son temas así, incómodos, difíciles. En ese momento, usted es una persona que representa autoridad. Usted es una persona significativa para esos estudiantes. Y usted, en una conversación de 2 minutos, usted dio un semestre de clase, y en una conversación de 2 minutos usted puede dejar una huella perdurable en esos estudiantes. Ejemplo, todo el mundo habla, por ejemplo, del caso del sacerdote ese que es un degenerado, que no sé qué, lo metieron a la cárcel, sí, claro, como todos. Y usted es un profesor, qué sé yo, de fisiología, o un profesor de farmacología, lo que sea. Usted no tiene que ver con religión. El tema sale simplemente en una conversación y usted dice, bueno, lo único es que a mí me parece injusto que acusemos a toda una institución por el caso de una persona. Yo no veo que eso se haga en otros oficios o en otras profesiones. A mí me parece que eso es injusto. Y yo personalmente no voy a dejar de ser creyente porque pase algo así. Lo dijo en 25 segundos. Los estudiantes se quedan así como admirados, o sea, mi gran profesor es un creyente. O sea que usted es creyente, claro. Yo soy católico de toda la vida y me ha hecho muchísimo bien. Y me siento muy bien y estudio mi fe. Pues no es el tema de nuestras clases, pero estudio mi fe. Y creo que ha sido, le cuento que ha sido un baluarte para mi familia. Yo tengo mi familia según los principios de la Iglesia Católica. Ah, bueno, profesor, y ya siguen hablando de cualquier otra cosa. En 2 minutos usted dio un testimonio fantástico. Usted no tiene que estar hablando todo el tiempo, no tiene que cansar, no tiene que fatigar, no tiene que ser un Nelson allá. Usted no tiene que echar todos los sermones allá. Usted es usted. Y usted tiene sus propias oportunidades. Usted tiene sus propias oportunidades. Yo pienso, por ejemplo, en gente joven. Aquí tenemos un joven con un problema de envejecimiento que se irá acentuando, porque no se va a quedar así joven toda la vida. Este joven tiene sus amigos, tiene sus amigas, no tiene que estar hablando a todas horas. Mire, de hecho hay un joven muy interesante que fue beatificado el siglo pasado, se llama Giorgio Frassati. Giorgio se escribe, Giorgio Frassati con doble S. Giorgio Frassati, joven alpinista, músico, buen mozo, alma de la fiesta, amigo de todos, ya dije, deportista. Y resulta que se lo encuentran unos amigos. Bueno, ¿y qué? Vamos a la fiesta. Tengo primero adoración del Santísimo. ¿What? Voy a la adoración al Santísimo. ¿Usted va a qué? Sí, todos los jueves voy un rato a adorar al Santísimo. Me ha servido toda la vida. No echaba sermones, no los necesitaba. El sermón era su cuerpo sano, su mirada limpia, su sonrisa alegre, su mente despejada. Ahora pregunta si una persona así tiene poder. No esperemos que las soluciones vengan ni de los gobiernos ni de grandes instancias. El poder está en ti, está en ese tipo de cosas, en esa clase de testimonios. Lo que tú puedes hacer en tus redes sociales, es impresionante lo que tú puedes hacer. Los demás ejemplos no hay necesidad de decirlos expresamente. Estoy seguro, como decía una vez San Agustín, que el Espíritu Santo les puede enseñar a ustedes con más claridad de lo que puedan agregar mis palabras. Simplemente resumamos. Nuestra predicación tuvo hoy 3 partes. La primera es el enunciado general. El poder según el mundo consiste en ventajas. Trabajar para mí, lograr lo mío, desentenderme de los demás. El poder según Cristo, el poder según el Evangelio, el poder según Dios, es una manera de servir, es decir, es una manera de construir un bien, de prolongar el bien, de llevar el bien a otras personas. Luego hemos hecho una pequeña catequesis bíblica
que nos ayuda a descubrir cómo el poder de Cristo entró en colisión con todos estos poderes y cómo Cristo, a través de su coherencia y de su predicación, mostraba en dónde estaba el verdadero poder, que tiene finalmente su máximo lugar en la cruz. Por último, hemos mencionado el poder que aparece también en nuestra época, con particular énfasis en el poder que tienen las mujeres, para que por favor no renuncien a ese poder porque les digan a ustedes masculinícense y logren el poder como lo tienen los hombres. Lo que ustedes tienen, si saben conocerse, si saben ser inteligentes y si saben usarlo bien, es simplemente precioso. Así lo hizo Dios. Hemos hablado del poder de las mamás, hemos hablado del poder de los amigos, hemos hablado del poder de los profesores y usted podría seguir la lista, el poder de los artistas también, usted podría seguir la lista. El poder de un buen comunicador es impresionante, el poder de un buen escritor es impresionante, el poder, en fin, de cada una de esas personas. Dejaremos de buscar, dejaremos de esperar que lleguen no sé qué soluciones desde no sé qué lugares. Cada uno de nosotros puede empezar hoy, aquí y ahora, a mejorar el mundo. No tienes que esperar ni un día más. Con la edad que tienes, con el sexo que tienes, con los estudios que tienes, con los talentos que tienes, ya puedes empezar a ejercer un poder para el bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.